Módulo 9, parte B, curso básico de finanzas del reino. Estamos hablando de cómo convertir y cómo practicar y cómo vivenciar y cómo experimentar en la vida práctica, en el día a día, el concepto de las estructuras, principios y sugerencias que nos da la palabra de Dios como toda autoridad y como toda guía de verdad que le da gloria al Padre, que reconoce a Jesucristo como el Señor y suficiente Salvador de todas nuestras vidas, que reconoce a Dios como el proveedor de todas las cosas y que nos pone en el lugar correcto como coherederos con Cristo, como sus hijos amados, como parte de la familia en Cristo, como la luz, como la sal de la tierra y que nos coloca como administradores y mayordomos sabios. Que es importante, recuerda que sin la ayuda del Padre, sin el poder del Espíritu Santo y sin el nombre de Jesús, a través también de conocer, meditar, orar su palabra, creer en su palabra y vivir su palabra, no podremos vivir vidas extraordinarias. Módulo 9, parte B. Ponga el dinero en las canastas correctas. Dice la palabra de Dios, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así que esos versículos nos dan una riqueza extraordinaria y nos representan muchísimos principios bíblicos fundamentales y poderosos de las finanzas personales, familiares y aún de negocios. Número uno, dice acá, echa tu pan sobre las aguas porque de ellos después de muchos días lo hallarás. Aquí, en la parte práctica, nos habla del poder de qué? De la previsión, el poder de la oración y el poder del ahorro y de las inversiones. Cuando tú ahorras, cuando tú inviertes, estás metafóricamente y simbólicamente en el mundo espiritual, estás colocando el pan sobre las aguas. Y lo que dice es que primero, en el mundo espiritual, el concepto de agua es el concepto de Dios. Dios, Jesucristo, es el agua que purifica, es el agua que limpia, es el agua que si tomamos nunca más tendremos sed. Así que es soltarnos en las manos de la provisión de Dios, de Jesucristo, como el agua que provee, el agua que sana, el agua que restaura. Pero de otra manera, aunque las aguas representan a Dios y al Espíritu Santo, el pan representa el trabajo humano, el pan representa los ahorros, el pan representa los recursos. Y dice, si colocamos esos recursos que Dios te permite trabajar gracias al sudor de tu frente sobre las aguas, que es símbolo del mover de Dios, de la voluntad de Dios y de los tiempos de Dios, entonces más adelante descubrirás y recogerás aquello que tú siembras, porque eso que siembras será lo que cosechas. Así que también nos conecta con la ley de las leyes, que es la ley de la siembra y la cosecha. Luego nos dice, reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Nos habla de dos principios. Número uno, principio de generosidad de siembra. Sé generoso a la mayor cantidad posible de personas, sin importar a quién sirve, sirve a todo el mundo. Y luego dice y cierra, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, nos habla de los ciclos, ciclos, así como las temporadas en la vida, así como las cuatro estaciones en el mundo, en los lugares donde aplican las cuatro estaciones. Dice entonces que hay ciclos, que hay etapas, que hay temporadas, como las vacas gordas y las vacas flacas. Así que es bien importante. Y cierra diciendo, porque nadie sabe, o sea, tú no sabes, somos humanos, no lo sabemos, no sabemos cuál es el camino del viento que puede representar el soplo del Espíritu Santo, ni cómo realmente crecen los huesos del vientre de la mujer encinta. Hay preguntas para las cuales no tenemos respuesta. Pero dice, así es posible que pudieras ignorar la obra de Dios, el cual es el que hace todas las cosas.
Y eso nos lleva también a, en sabiduría a reflexionar de que Dios no siempre nos dará las respuestas para todas las cosas, pero siempre estará a cargo de todas las cosas. Que si dependemos de Dios, que si buscamos a Dios, que si nos rendimos a Dios y nos conectamos a sus principios y a sus valores espirituales y a su modelo y nos alineamos a su voluntad, podemos estar tranquilos y garantizados de que Él nos va a querer bendecir en gran manera. Y para terminar este módulo 9, vamos a hablar de la estructura del manejo del flujo del dinero. Y este es un ejemplo de la forma más práctica y la forma ideal. No quiere decir que de la noche a la mañana lo puedas trabajar así. Tal vez lograr trabajar las finanzas de esta forma, con estos porcentajes específicos, sea el resultado de haber trabajado 1, 2 o 3 años en un cambio procesal, en un cambio metódico, en un cambio sistemático, con la ayuda de los principios, con la ayuda tal vez de algún apoyo, pero con el poder del Espíritu Santo. Es un proceso, no de la noche a la mañana se logra, pero el ideal será que de cada vez que te llegue el 100% de tu dinero, cuantas veces llega a tus manos, saques 10% para diezmar, 10% para impuestos, 10% para reserva, 10% para ahorro, 5% para depreciación. ¿Qué es depreciación? Cada vez que tú sacas un computador, un carro, un mueble, cualquier cosa que compres que sea física, tan pronto sale del almacén, se deprecia. Un carro que tú puedes comprar en 70 millones o 25.000 dólares, inmediatamente lo sacas del almacén, del concesionario, ya pierde valor. Eso se llama depreciación. 5% de inversiones, 35% de gastos básicos, personales o familiares o de negocio con abundancia, siempre como mínimo 5% de generosidad y 10% de disfrute. Si te das cuenta, en la palabra de Dios y en sus propósitos para todos nosotros, la voluntad perfecta de Él es como dice tercera de Juan 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Así que la voluntad perfecta de Dios es bendecirnos en diferentes maneras, es bendecirnos en diferentes formas, en diferentes temporadas, pero bendecirnos en gran manera, bendecirnos en todas las cosas. Y por eso es espectacular encontrarnos con este modelo de finanzas bíblicas que nos permiten comprender cómo es el corazón y la mente de un Dios creador perfecto, amoroso y bondadoso. No lo olvide, dale me gusta, suscríbete al canal, compártelo con 3 a 5 personas como mínimo y andemos siempre de mejor para arriba.